Muy bien, la voz del pueblo es el mensaje que hoy quiero transmitir. Bendecimos a aquellos que van a escuchar por radio Presencia del Altísimo en el 106.9, y también aquellos que nos van a ver a través de las plataformas, ya sea Facebook o YouTube. Así que gracias a Dios estamos subiendo también estas grabaciones a nuestra página en YouTube, así que usted puede encontrar, si quiere escuchar y repetir algunas palabras, ya están también en nuestro canal, ahí en CCNT Leche y Miel. Amén, así que así podemos ir avanzando también con el mensaje del Evangelio. La voz del pueblo. Este es el mensaje que vamos a compartir y vamos a poner como pie de este mensaje, como texto base, Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Ahí apúntelo, Éxodo capítulo 12, 37 y 38 va a ser nuestro texto que vamos a compartir hoy, que vamos a partir hablando de este tema, la voz del pueblo. Es tan importante poder saber y reconocer que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, vamos a decir dentro de la iglesia, cierto que está el pueblo cristiano, pero también hay un pueblo que está dentro de lo que es la congregación de los hijos de Dios. La voz del pueblo, mire, el inicio de todo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 37 a 38, le dije. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y muchísimo ganado. Entonces, parte aquí parte todo, el inicio de este mensaje. Y mientras nosotros estamos viviendo tiempos de cambio como país y así también. Amén. Sí, mientras nosotros vamos viendo cambios, también en el mundo se van dando esos cambios, también se van mostrando diferentes cambios sociales. Y vemos acá que hay un inicio también en el pueblo de Israel que le va a traer también consecuencias. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿cierto? Lo leemos ahí de Egipto, Éxodo 12, 37, 38. Ahí mi hermano a veces los ponen, hermano Víctor, le pido que nos ayude con los textos ahí en la página, para que también los puedan ir apuntando. Entonces, dentro de lo que también el pueblo de Dios sale de Egipto, se cuentan 600,000 hombres, más las mujeres y los niños, ya yo creo que son alrededor de 2 millones de personas, pero dentro de la congregación de los hijos de Israel va con ellos una multitud de toda clase de gente. Mire, hay otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice, ahí en realidad a mí como que me agradó cómo lo dice acá, porque vamos viendo la calidad, y disculpe que lo diga así, pero la calidad de personas que también salió con el pueblo de Egipto. Dice, esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Escuche bien, con ellos salió una gentuza. ¡Wow! Una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manada. Entonces, no solamente iba gente, no está hablando solo de personas, sino está hablando de que esta calidad de personas, recuerde que ellos eran esclavos en Egipto, entonces lo que se va también son otros esclavos, otra calidad de personas que lamentablemente, vamos a ir viendo en el contexto de esta palabra, en el contexto de desarrollo, lamentablemente también tiene consecuencias. Israel, van a haber consecuencias para Israel producto de estas personas. Y como dice esta traducción, nueva traducción viviente, esta gentuza que se mezcló con ellos. Entonces, todo lo que vivió el pueblo de Israel hoy es ejemplo para nosotros. Todo lo que ellos tuvieron que experimentar y vivir, hoy día para nosotros son ejemplos. Dice 1 Corintios capítulo 10. El capítulo 10 de Corintios aquí es muy importante y lo vamos a ir viendo también al final del tema. Y dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es decir, lo que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar, y esta mezcla de gentes, de gentuza, ¿verdad? Como dice acá, esta mezcla de personas, hoy día el pueblo de Dios también se puede ver enfrentado a esta mezcla con diferentes personas, con diferentes tipos de calidad y lamentablemente también creencias. Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, quiero poner como ahora primer punto,
lo que nosotros vamos a vivir ya está plasmado en la Escritura y lo vivió Israel. Lo que ellos vivieron son ejemplos y hoy día nos van marcando también como un mapa al cual nosotros debemos ver qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen y no caigamos en lo mismo que ellos cayeron. Amén. Del pueblo. Hubo una voz que se empezó a escuchar en el pueblo de Israel que no era la voz de los israelitas, sino que era la voz de estas personas que estaban ahí, que eran la voz de esta gente que se mezcló con ellos. Hay un poder de influencia en medio de la gente, en medio de aquellos con los cuales nosotros compartimos, hablamos, decimos, miramos. Y mire lo que nos dice la palabra, 1 Corintios 15, 33. Estoy dando un pie para que podamos seguir hablando en lo que quiero tocar. Dice 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Nueva Traducción me dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Ahora no solo está hablando de personas, ¿verdad? Que no está hablando de conversaciones y ahora está hablando de la compañía, aquellos que nos siguen. Hay otro versículo, ¿verdad? En Proverbios que dice, dime con quién anda y te diré quién. No, ese es un dicho, ¿cierto? No un versículo, dime con quién anda y te diré quién eres. No, pero el versículo dice, el que anda con sabios, sabio será. Dice ahí Proverbios, el que anda con sabios, sabio será. Más el que anda con necios será quebrantado. Ese está en Proverbios. Entonces hay una ley de influencia, el poder de aquellos que están a nuestro alrededor. Alguien dice en el tema de la psicología, liderazgo, que tú eres el resultado de aquellos con quienes te juntas. Eres el resultado de aquellos con quienes tú te juntas, ¿cierto? Convives. Somos el resultado de aquellos quienes nos acompañan. Entonces, Israel se mezcló. Y hubo toda clase de gentes, dice toda clase de gentes que se mezcló con ellos. Y no hablemos solamente en términos económicos, sociales, sino que diferentes pensamientos, ideas, ¿verdad? Muchas cosas que el pueblo de Israel llevó fue también por la idolatría de los pueblos que se mezclaron con ellos. Vamos a ver que mientras ellos van peregrinando y salen de Egipto y van por el desierto hacia Canaán, ellos incluso llevaban ídolos, se mezclaron con estos pueblos y lamentablemente esta mezcla provocó idolatría en el pueblo de Israel. Entonces, el poder de la influencia, mire cómo afectó esta de las malas compañías, las malas conversaciones. Dice ahora Números 11:4, ya entrando en el texto y para que usted me pueda comprender en este título, la voz del pueblo. Números 11, verso 4, si lo ponemos ahí dice, y la gente extranjera que se mezcló, quiero poner énfasis en esa palabra, la gente extranjera que se mezcló, no solo iban con ellos, no solo iban en medio de ellos, sino que se mezclaron con ellos. Si hay algo que Dios aborrece, son las mezclas. Si hay algo que a Dios no le agrada, son las mezclas. Que mezclemos lo santo y lo profano, lo de Dios y lo del mundo. Ellos se mezclaron. Entonces, la gente extranjera que se mezcló con ellos dice que tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? La gente extranjera que se mezcló con ellos. Y esa influencia, ellos empezaron a llorar, hermano, y esa influencia afectó al pueblo de Israel. Mire este mismo verso en la versión de las Américas. Escuche bien. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Y si lo vemos en sentido espiritual, en sentido figurado, este populacho, esta gente extranjera, ¿qué deseaba? Deseaba carne. ¡Wow! Deseaba carne. Ellos anhelaban y por eso deseo insaciable. En el Nuevo Testamento hay una palabra, ¿verdad? En la Reina Valera dice concupiscencia. Concupiscencia. Pero cuando nosotros vamos al original está hablando de un deseo insaciable. Deseo por lo prohibido. Lo que esta gente empezó a tener era deseo de carne, era deseo de lo carnal, y este mismo deseo, esta misma influencia, esta misma necesidad mezcló, ¿cierto? Afectó al pueblo de Israel, afectó a los hijos de Dios, y ellos enfrentaron entonces también, tuvieron también este mismo deseo. El deseo que tuvieron ellos, el deseo que enfrentaron ellos, también
lo vivieron, lo enfrentaron ahora los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque hay un poder. La multitud ejerce influencia. La multitud ejerce influencia. Afectó a los hijos de Israel. Lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban enfrentando, les afectó, les influyó negativamente. Lamentablemente quiso que ellos se desvirtuaran y lo lograron más encima, lamentablemente. ¿Sabe que muchas veces como iglesia, y ahora llevándolo a nuestro tiempo actual, lamentablemente no hemos sabido influenciar a otros, no hemos sabido completamente, porque sí influenciamos, pero a veces se influencia más de afuera que hacia adentro. Más se influencia de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera. Somos tan influenciados por la sociedad, por el mundo, como este pueblo de Israel, que vieron que los demás querían esto y ellos también comenzaron a llorar. Imagínense, comenzaron a llorar por el deseo de la carne. Entonces, una estrategia del enemigo es mezclar al pueblo, es mezclar las cosas santas. Por eso Dios le habla a Jeremías, creo que es el profeta, y le dice, si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti. Ahí vemos la influencia que él debía ejercer en la sociedad, en los demás, pero los demás terminaron influenciando en él, o lo de afuera termina influenciando en nosotros de adentro. Entonces, esta gente extranjera, la multitud, el populacho, decía. Hoy día hay muchas voces, yo sé que hay necesidades, hay muchas necesidades. Hay necesidades que son reales, que son ya sea económicas, financieras, de salud, que son reales, que necesitamos una respuesta. Pero la forma en que la iglesia tiene que batallar, tiene que pelear, ¿cierto? No es de la forma en que el mundo pelea. No es la forma, hemos hablado y tiempo atrás conversamos nuestras almas espirituales, dijimos, no somos humanos, pero no peleamos como los demás humanos. Tengamos cuidado de no caer en cómo cae el mundo. ¿Cierto? El mundo hace protesta, el mundo hace saqueos, la gente engaña, la gente roba, la gente se aprovecha cuando hay oportunidad. Pero un hijo de Dios no puede andar en saqueos. Un hijo de Dios no puede andar haciendo lo mismo que hacen los demás. No quiero decir que no podemos salir a marcha, porque quizá usted es libre de hacer lo que usted desee y puede hacerlo. El tema es si debemos, cómo debemos nosotros influenciar la sociedad, de qué manera, cuál es la forma. Lo haremos como la multitud, que la multitud tuvo un vivo deseo, tuvo una necesidad, y esa misma multitud afectó en ellos. Y ellos comenzaron a quejarse, comenzaron a llorar, comenzaron lamentablemente, no querían escuchar a Dios, no querían ellos, se rebelaron, terminan rebelándose contra el Señor. Había una necesidad, y quizá era una prueba, quizá era un momento donde el Señor quería probar el corazón de ellos y lamentablemente cayeron en la prueba y se rebelaron y empezaron a llorar, a gemir. Entonces la multitud, la gente extranjera, la gente que se mezcló, hay una mezcla que se da, que muchas veces empezamos a repetir lo que otros hacen, lo que otros dicen, lo que otros piensan. Ahora, Éxodo capítulo 17, si me ayuda aquí, versículos 2 al 4. Éxodo 17, 2 al 4. El pueblo se termina rebelando por la voz de aquellos que están en medio de ellos. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Hermano, primeramente, el Señor lo había rescatado, el Señor lo había sacado de Egipto. Por misericordia ya no eran esclavos, eran libres y iban camino a Canaán. Pero en esa prueba, en ese proceso de desierto, aflora lo que está en el corazón de ellos. Simplemente hubo una pequeña influencia, una influencia de esta gente extranjera y mire, el pueblo empezó a altercar contra Moisés. Qué tremendo que dice, y le empezaron a exigir, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Pero mire la segunda pregunta, ¿por qué tentáis a Jehová? Porque cuando alguien se rebela, el principio de rebelión, escúcheme bien, el principio de rebelión es un principio satánico. El principio de rebelión
Es un principio del enemigo, porque el primer rebelde, el primero que se rebeló fue Satanás. Cuando alguien dice, no, pero es que hay que escuchar la voz del pueblo, como dijo el Puma Rodríguez, ¿cierto? Creo que el Puma fue el que instauró esa gran frase. Y por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo, y nos levantamos en contra de Moisés, porque queremos agua. Recuerde que ahí están los hijos de Coré. No, lo incluí aquí, se me pasó. Los hijos de Coré, que ellos como que toman la voz del pueblo y quieren ir. ¿Quién los puso a ustedes? Le reclaman a Moisés como líderes. Si todos nosotros, de cualquiera de nosotros, dicen ellos, puede levantar un líder Jehová. Y ellos querían irse en contra de Dios. No, cuando nos levantamos en contra de la autoridad, no solamente lo hacemos en contra de esa autoridad, escúcheme bien, sea buena o sea mala. Lamentablemente, más que sea buena o sea mala, como ejerza la autoridad, no depende de Dios. Dios da la autoridad, pero como ejercemos la autoridad depende de la persona. Entonces, el principio de rebelión es un principio del enemigo y ellos se rebelaron. Terminan rebelándose contra Moisés y luego esa rebeldía va directamente en contra de Dios. Aleluya. Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Qué haré con este pueblo? Aleluya. ¿Qué frase, qué impotencia a lo mejor sintió Moisés en ese momento? Aquellos que podemos ser líderes en un momento, podemos tener una autoridad. Muchas veces entendemos esto, hermano. Porque este mismo pueblo es el pueblo que cuando pasaron el Mar Rojo cantaban, echó a la mar, que los perseguían, jinete, cama, algo así era, ¿cierto? Después nosotros, ahí se creó esa alabanza, pero ahí María cantó y todo el pueblo y la danza, y qué lindo, y cuando el Señor, ¿cierto? Los sacó de Egipto y cómo celebraban, y ahora ese mismo pueblo que levantaba a Moisés, ese mismo pueblo que felicitó a Moisés, ese mismo pueblo que le dijo a Moisés, tú intercedes, ahora ese mismo pueblo se está volviendo en contra de Moisés. Qué tremendo. Qué tremendo que aquellos a los que un día tú puedes bendecir, tú puedes ayudar, tú puedes levantar, de un momento a otro se rebelan. De un momento a otro porque escuchan. Hermano, por eso cuida tus oídos. Cuida lo que oyes. Cuida lo que escuchas. Ten cuidado de oír la voz del pueblo. La voz del... Es que dicen. ¿Cuánta gente es que dicen? Pero ¿quién lo dice? Y no en la noche, ¿cierto? ¿Quién lo dice? La noche. Dice, no. ¿Quién lo dice? No, es que dijeron. ¿Pero quién dijo? No, es que a mí me dijeron. Pero dígalo. No, es que no lo quiero decir. ¿Sabe qué? Mire, le voy a decir algo. El que habla se condena. Pero el que repite se condena más. ¿Me escuchó bien? Esa frase anótela ahí. Póngala ahí como fija. El que habla se condena. Pero el que repite se condena más porque yo tengo, mire, si alguien me dice algo, yo tengo la decisión de recibir. ¿Pero quién te dijo eso, hermano? No, ¿pero quién te lo dijo? Vamos a la verdad, vamos a la raíz. ¿Quién lo dijo? No, entonces esa palabra no es verdad, esa palabra no me edifica, esa palabra no la voy a repetir. Pero no, es que dicen, ¿en serio dicen? ¡Wow! Y yo repito lo que se supone que dijeron. El pueblo de Israel. Estos israelitas escucharon lo que la gente decía. Es que dicen, ¿pero quién lo dice? No, es que a mí me dijeron. ¿Pero quién te dijo? No, es que no te puedo decir. Principio de rebeldía, principio satánico, principio de irse en contra de la autoridad, principio donde ellos se rebelaron, terminaron rebelados, terminaron yéndose en contra de Dios. Mire qué tremendo. Voy a leer otra vez, Éxodo 17, 2 al 4. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Esto no nació de un momento a otro. Esta, ¿cómo lo diría? Esta valentía en el pueblo, ¿cierto? Esta osadía en ellos para irse en contra de Moisés, no nació de un momento a otro. Empezaron a murmurar. Verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Empezaron... Qué terrible, qué feo cuando usted va a un grupo, ¿verdad? Y ese grupo están todos hablando y de repente llega usted y se quedan callados. ¿Qué estaban hablando?
No, nada, no, nada. Lo más probable es que hayan estado hablando de usted. Pues, si usted llega y se callan, algo estaban, o algo que no es tan bueno estaban hablando. Entonces el pueblo empezó a murmurar, hermano. Pero esa murmuración como que hizo que creciera más, que avanzara más. Le quiero decir algo, hay algo que está ahí, usted lo puede, la teoría de toda la influencia de las masas. Usted puede repetir una mentira 50 veces, 100 veces y ya se va a repetir como que fuera una verdad. Tantas veces que repites una mentira que luego se vuelve una verdad. Repite muchas veces algo que es mentira, algo que no, y luego ya se va a dar por sentado que es verdad. Por eso los medios de descomunicación, así son medios de descomunicación. No todo lo que dice la noticia es cierto. No todo lo que dice la prensa, no todo lo que sale, menos lo que sale en la farándula. Hermano, de lo que sale en la farándula, yo le diría el 90% es mentira. El 90% es simplemente morbo, simplemente es invención. Pero como eso gusta, como eso atrae, como eso llama, como eso entretiene a la gente. Y la gente repite y la gente habla. Y a veces la voz del pueblo tiene una raíz. ¿Cuál es esa raíz? ¿Quién fue el primero que murmuró? ¿Quién fue el primero que habló? ¿Quién fue el que... ¿Supiste lo que? ¿Cómo llegó la serpiente a Eva? Con que Dios les dijo que si comen de todo árbol morirán. Y no era así. Y la serpiente, ¿verdad?, empezó a confundir a Eva, a trastocar lo que Dios había dicho. Y Eva dice, no, no es así. Y empezó una conversación. Tenga cuidado con hablar con la serpiente. Tenga cuidado con repetir lo que dice. Es que dicen, ¿pero quién dice? Puede que el diablo haya dicho eso y tú andas repitiendo. Hermano, ¿por qué es tan fácil compartir un meme, compartir una historia, compartir algo que ni siquiera sabemos quién lo dijo, pero que nos cuesta compartir la palabra? ¿Cuántos de los que están viendo en esta hora compartieron esta transmisión? No sé si usted puede ver cuántas compartimientos, cuántas veces está compartido esta transmisión. 6 veces aquí veo yo. 6 veces. ¿Y cuántos están viendo? Mire, hermano, ¿por qué usted no ha compartido la transmisión? Yo no estoy diciendo, comparte. No. Pero ¿cuántas veces compartimos cosas en nuestras redes sociales que ni siquiera sabemos de dónde vienen, quién las escribió? Pero para compartir el culto online, no lo compartimos. Diría una hermana, habla Señor, habla Señor. Qué tremendo, hermanos. Entonces, repetimos, el pueblo, las masas, es que dice, la voz del pueblo se empezó a repetir y eso lleva a revolución. Hermano, es diferente una revolución a una reforma. Una revolución siempre conlleva rebelión, siempre conlleva muerte. Y no mueren los de arriba, no mueren los que provocan la revolución. Siempre mueren los de abajo, siempre mueren aquellos que tienen que salir. Cuando van a la guerra, no son los grandes generales los que van a batallar. ¿Quiénes son? Los soldados. Ellos mandan órdenes, pero los que mueren y dan la vida son los soldados. Y es muchas veces la multitud la que es afectada por gente que está como titiriteros, moviendo las masas, moviendo y que esto sea... Por eso vemos en nuestra Latinoamérica cómo han venido revoluciones, está revolucionada. ¿Pero de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? No estoy diciendo que no hay necesidad. Por supuesto que hay necesidad. Pero así como también hay recursos. Porque si no, no podríamos tener un iPhone, si no, no podríamos tener un computador. Si estuviéramos viviendo una crisis, una escasez, no estarían los malls llenos de gente llevándose televisores. ¿Cuántos de ustedes no ha visto cómo los malls se llenaron? Salimos de cuarentena. Si no hubiera dinero, si no hubiera recursos, ¿por qué los malls se llenan? ¿Por qué la gente se vuelve loca comprando? Y no está comprando mercadería, no está comprando, no todos, obviamente, pero la mayoría, simplemente consumismo. No estamos en crisis, hermano. No es una crisis económica, es una crisis social. Es una crisis porque hay una voz que se está repitiendo. Hay un descontento, claro que sí,
pero muchas veces hay un principio de rebeldía. Tenga cuidado con repetir la voz del pueblo. Tenga cuidado porque la gente extranjera, porque la gente que no es parte de, porque así no trabaja el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no pelea de esa manera. No peleamos, somos humanos, pero no peleamos como los demás. Tenemos otra voz que nosotros levantamos. Tenemos otra forma que nosotros tenemos que hablar. No como el mundo habla, no como los demás hablan. Bendito sea el Señor. Moisés, yo creo que se toca la cabeza. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Un principio de rebelión, hermano, de rebeldía, de rebelión, que se vive hasta en las casas. ¿Cuántos padres ya no pueden controlar a sus hijos? Tienen 17, 15 años y ya ellos quieren salir, ya ellos son los que están detrás de todo esto. Lamentablemente los más afectados. Pero los que están provocando muchas veces los desmanes no son adultos mayores, no son ahí los de 50, de 40. Son aquellos que son más rápidamente influenciables. Más rápidamente la voz del pueblo. Este mensaje, la verdad que batallaba, decía, lo doy, no lo doy, será o no será. Pero sí, el Señor puso paz en mi corazón y creo que es necesario compartirlo y es necesario que veamos, hermano, si estaremos repitiendo lo que el pueblo dice, la voz del pueblo, lo que la demás gente habla, lo que la demás gente dice. No, pero es que dicen, pero ¿quién lo dice? No repita algo que tú no sabes. Yo por eso de un tiempo hasta otro dejé de compartir cosas que no sé si son ciertas. No sé si quien dice que dijo, lo dijo. El que dice que dijo esto, ¿pero será que lo dijo? No, pero es que lo dijo, lo pusieron ahí. Salió una noticia. Hermano, las noticias son las que más mienten. Dependiendo de quién sea el dueño del canal, es lo que va a transmitir. Dependiendo lamentablemente de qué posición política tiene, es lo que usted y yo vamos a estar escuchando y viendo. Bendito sea Dios. Acá no se trata de quién tiene la verdad, sino se trata de quién impone más sus ideas. De quién impone más sus ideas. Entonces, es necesario poder meditar y decir, ¿qué estoy escuchando? ¿Cómo estoy siendo influenciado? Mire, ¿qué puede provocar la voz del pueblo? Vamos a 1 Samuel 18, 6 al 8. Escuche bien. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a mil. Se lo canta Juan Carlos Alvarado, ¿cierto? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Escuche bien, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Mire Saúl. Saúl no partió, la envidia, el celo que él tuvo, no partió porque simplemente él vio que David mató. No, partió por lo que él escuchó de lo que decían. Saúl escuchó la voz del pueblo, que ya no era que cantaban para él. Y ahí obviamente él tenía un receptor. Saúl tenía un receptor, ¿cierto? Él ya tenía un receptor a lo mejor de baja autoestima, por lo tanto buscaba que lo apreciaran. Cuando alguien tiene una baja autoestima, él quiere sobresalir frente a todos los demás. Cuando alguien tiene una baja autoestima, quiere que todos lo aplaudan, todos lo reconozcan, y por eso tiene que siempre ser el mejor, siempre tiene que tener algo mayor. Y acá le afectó y pusieron el dedo de la llaga donde está, ¿cierto?, la herida de Saúl, que es su autoestima. Y entonces empezó a escuchar la voz del pueblo. Las mujeres cantaban, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. David no hizo nada más que la voluntad de Dios. No hizo nada más que levantarse en fe, destruyendo, matando. Pero lamentablemente esto desagradó a Saúl. Hay gente que tiene receptores en su corazón y escucha, mira, ¿viste mira lo que dijo, mira lo que... Y eso le enciende un celo en su corazón. La persona no le hizo nada, pero es por lo que dicen.
¿Cuántos de nosotros cuando un hermano prospera, un hermano a lo mejor Dios lo bendice, le da un mejor trabajo, una casa, un vehículo, no sé, de alguna manera, y usted escucha, oye, mira, le está yendo re bien, ¿y cuánto le dará celo? Ah, se compró esto, yo también me voy a comprar lo mismo. Y mira como, hermano, ¿por qué? Porque a veces escuchamos lo que la demás gente dice. Nos afecta tanto. La voz del pueblo es peligrosa. Es peligroso escuchar lo que la gente dice. Es peligroso escuchar si nosotros no estamos preparados para escucharlo. Si nosotros no estamos preparados, gracias. Si no estamos preparados para recibir, incluso para recibir que alguien le está yendo mejor. Oye, no, tiene más gente. No, le está creciendo, está. Y hay uno que ay, ayúdame, Señor. No, qué bueno, gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Saúl le afectó la voz del pueblo, lo que decían las mujeres, lo que cantaban, hermano, lo que anunciaban. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor escuchando lo que el mundo dice, y los medios de descomunicación, que muchas veces hay una media verdad, es una verdad pero a medias, cuenta solo el sesgo, hay una imagen, no sé si hay una imagen de internet donde sale una persona así como agachada y sale como un hacha, no sé si lo has visto, y muestran ahí la persona como que estaría, pero cuando muestran el panorama general, se ve que la persona que pareciera una víctima en realidad está más arriba también como victimario de aquel que está defendiéndose. ¿Por qué? Porque hay un movimiento, ¿cierto?, que se trata de victimizar, pero también por otro lado está hiriendo, está atacando, está provocando situaciones. Entonces, no todo lo que nos dice la televisión, no todo lo que dicen los medios, usted asegúrese, si usted quiere repetir, quiere compartir algo, asegúrese de que sea verdad. Mejor comparta una palabra, mejor comparta un versículo, mejor comparta otra cosa, pero no repita la voz del pueblo. Saúl mató a 1000, David, y eso provocó que empezara una persecución. Empezara Saúl a perseguir a David. Y empezó en realidad una cuenta regresiva para el propio Saúl, porque él mismo, a través de sus obras, estaban los días contados para que acabara el reino que él quería. ¿Por qué? Porque él escuchó simplemente la voz del pueblo y salió a la luz lo que estaba oculto en su corazón. Entonces, qué terrible, qué tremendo es poder escuchar la voz del pueblo. Entonces, necesitamos tener cuidado, hermano. Necesitamos tener cuidado de aquello que estamos repitiendo, escuchando, porque al final la voz del pueblo, ¿quién dijo? No, ¿qué dicen? ¿Pero quién lo dice? No tenemos idea. Muchas veces de dónde salió es de lo que el mismo enemigo, de lo que el mismo Satanás quiso provocar en las personas, de lo que mismo Satanás quiso provocar en toda la creación, que toda la creación se desviara de Dios, que toda la creación se fuera en contra de su creador. Creo que muchas veces el enemigo logra su objetivo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que repite lo que supuestamente dicen. Muchas veces como hijos de Dios somos tan apasionados para repetir y para decir cosas que están pasando a lo mejor a nivel social, a nivel económico, pero nos falta tanta valentía para predicar. Nos falta tanta valentía para hablar de Dios, pero para hablar de otras cosas. Hermano, el pueblo de Israel se levantó y muchas veces, ¿verdad? Vemos como yéndose en contra de Moisés con tanta valentía, pero cuando ellos tenían que ir delante de Dios en el monte, cuando Dios quería revelarse al pueblo, ellos dijeron, no, habla tú, Moisés, nosotros no, porque podemos morir, porque... Entonces mucha gente se aprovecha muchas veces de que cuando sea el momento en que ellos tienen que hablar, decir o hacer, se echan para atrás, pero cuando es más fácil hablar en secreto, cuando es más fácil, ¿verdad?, culpar a otros. No, es que Moisés nos trajo. Moisés fue el que es más fácil culpar a otros que asumir una responsabilidad. Ellos podrían haberse responsabilizado y decir, sí, bien, vamos a resistir, sí, nosotros provocamos esto, pero era más fácil culpar. Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta este lugar? ¿Por qué provocaste esto? ¿Por qué ni siquiera se atreven a hablar en contra de Dios, sino que culpan al hombre? Por eso yo lo he dicho otras veces, ¿verdad? A veces en
en el cargo que uno tiene. Puede ser un día el héroe y al otro día se transforma en el villano. Un día pueden estar todos los aplausos y al otro día pueden venir todas las pedradas, todas las piedras en contra de ti. ¿Por qué? Porque simplemente la figura, el cargo que tiene, ¿cierto? Mientras más arriba esté, más fácil va a ser que la gente te vea, te critique, ¿cierto? Y pueda decir incluso mentiras o cualquier cosa de ti. Quiero mostrar otro, cuando la voz del pueblo quiere y se revela y quiere repetir el diseño, lo que hace el mundo, lo que hace la gente, ¿cierto? Como leíamos al principio, la gente extranjera. ¿Por qué muchas veces, hermanos, queremos aplicar lo que aplica el mundo? ¿Por qué queremos vivir como ellos lo hacen? Porque muchas veces es más fácil buscar el diseño que vemos afuera en el mundo a poder aplicar el principio que Dios nos estableció. Vamos, por favor, 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Mire, vamos a ver varios versículos, del verso 1 en adelante. Dice, cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos. Nombró como caudillo a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Lamentablemente, Samuel, queriendo hacer el bien, ¿verdad? Queriendo nombrar y continuar el legado de autoridad, sus hijos no siguieron el mismo ejemplo. Por eso no necesariamente el hijo del pastor va a ser pastor, ¿verdad? O aquel que viene, ¿cierto?, después de uno en familia, no siempre necesariamente tiene el mismo llamado. Tiene que haber también una formación y un llamado de Dios. Los hijos de Samuel no tenían el corazón de su padre. Verso 4 dice, por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Dice, por lo tanto, escógenos un rey. Hermano, en esta petición no había, puede que no haya una mala intención, porque necesitan un líder, amén. En eso no hay una mala intención. El problema es el modelo que ellos están usando. Dice, por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Hermano, nosotros como iglesia tenemos una forma de liderar, tenemos una forma, hay una forma escritural, bíblica, hay una forma de guiar la iglesia, que no es por democracia, que no es aquí vamos a hacer una votación, vamos a hacer una elección, vamos a elegir al pastor. Qué fácil sería elegir al pastor, ¿no? Pero qué difícil sería el ser, porque ¿quién va a calificar? No, yo quiero que sea, bueno, que sea, no sé, ¿qué requisitos pondríamos? Alto, ojos azules, rubio, ¿sí? Que tenga un doctorado, que sí que haya estudiado, que se haya preparado, ¿sí? Que tenga, hermanos, mire, si es muy joven van a decir tiene poca experiencia, y si es muy viejo, no, ya está anciano, ¿cierto? No tiene, claro, si es muy soñador, no, si tiene sueño, no, es muy soñador, y si no sueña, no tiene visión. ¿Cierto? Si tiene hijos, no, si tiene muchos hijos, no se dedica a su familia. Y si no tiene ningún hijo, no, como que no tiene hijos, como que algo extraño pasa. No tiene una herencia, no tiene un legado, ¿cierto? Y si es soltero, no, ¿cómo va a hablar de los matrimonios si es soltero? Y si es casado, oye, pero todavía no tiene hijo, Siempre va a haber una crítica. Y siempre van a querer imitar. Dice que el pueblo, ¿verdad? El pueblo quería que hubiera un rey, pero como lo tienen los demás naciones para que nos gobierne. Ellos no entendieron que quien lo gobernaba era Dios. Ellos no entendieron que Dios era su rey. Por eso, discúlpeme que lo diga, hermano, discúlpeme lo que voy a decir, pero es tan fácil decir, Jesús es mi rey. Como dice un himno pentecostal, amén, un himno, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Se me olvidó es rey y me dice, hermano, me ve con el hermano, es rey y me brinda su amor. Jesús es mi rey soberano, pero ¿realmente gobierna su vida? ¿O estamos pidiendo otro, o estamos demandando que otro me gobierne? ¡Guau!
Pero Samuel dice que no le agradó esta propuesta. Sigamos con la lectura. Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Si me puede poner oró al Señor y le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. Escuche bien, y qué tremendo. Miremos y sintamos el corazón de Dios. No te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Lo mismo que sucedió cuando salieron de Egipto, que siempre se rebelaban, que siempre hablaban la voz del pueblo. Queremos ser como las demás naciones. ¿Y de dónde nace esa idea? Porque siempre va a haber murmuración. No puse ese texto, pero en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia crece y hay un avivamiento, recuerde, Pedro predica una vez, luego Pedro predica la segunda vez y ya hay una congregación de 8.000 personas. La primera predica 3.000, la segunda predica 5.000, 8.000 gentes ya en la iglesia. Y tenían problemas los apóstoles para servir a las mesas y por eso nombran 7 diáconos. ¿Por qué? Porque había murmuración. Había un avivamiento y había murmuración. Siempre va a haber gente que murmure. Oye, pero no sabéis. No, ahora son diáconos. Sí, hermano pastor. Siempre va a haber gente. Siempre va a haber gente que va a murmurar. Siempre va a haber gente. No sabéis nada. No, ¿qué pasó? No sabéis nada. No, pero yo te lo cuento para que ores. Para que ores te lo cuento. Ayúdanos, Señor. La voz del pueblo, hermano. Ten cuidado con lo que repites. Ten cuidado, te van a hablar. Y yo siempre le digo a mi esposa, pero ¿por qué no me dicen a mí? ¿Por qué no nos dicen a nosotros como pastores? Porque saben que muchas veces no es la verdad, pero lo repiten. Y a veces los más débiles son los más afectados. O aquellos que estén pasando un momento difícil, esa voz del pueblo les va a afectar. Y el pueblo, todos los ancianos vinieron y tenían una buena intención. Queremos que alguien nos gobierne, ok. Pero no entendieron que Dios era quien les gobernaba. Lo que ellos querían, y Dios, sabiendo el corazón, dice, lo que ellos quieren es dejarme a mí para servir a otros dioses. Mucha gente quiere un estilo de iglesia a su manera, my way. No, yo creo, pero a mi manera. Yo creo, pero a mi forma. No, yo no necesito una iglesia. Yo aquí busco de Dios, yo aquí, claro, porque ahí no lo critican, porque ahí no lo corrigen, porque ahí no lo confrontan. Es fácil servir a Dios. Y yo le digo, hoy día estamos online, ¿verdad? Pero si empezamos con cultos presenciales, usted tiene que ir a la iglesia. Pastor, pero me puedo contagiar. ¿Y por qué va al supermercado donde se hacen filas enormes? ¿Por qué va al supermercado donde no sabe usted cuánta gente toca las cosas? ¿Por qué va al supermercado que hace poco, ¿verdad? Un supermercado aquí en Quillota, no sé cuántas personas, 20, no se recuerda, un contagio, 20 personas. Y no cierran el supermercado, pero sí cierran la iglesia. Y a veces gente no quiere ir a la iglesia, pero va al supermercado, va para allá, va para acá. Ayúdanos, Señor. Porque es fácil. Es fácil decir, no, si yo me cuido, no voy a la iglesia, me cuido. Pero por otro lado, tenga cuidado, hermano, con querer dejar a Jehová, con querer dejar a Dios. No nos damos cuenta a veces que empezamos a vivir como vive la gente. Empezamos a hacer lo mismo que hace el mundo. Repetimos los mismos patrones. Repetimos los mismos patrones que ellos hacen. Decimos lo mismo que ellos dicen. ¿Quién lo dijo? No, es que dicen. No diga lo que usted no sabe quién lo dijo. No repita si usted no sabe de dónde viene. Versículo 9 dice, tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Déjenme aquí, por favor, este versículo. No lo mueva. Dios le muestra luego, le habla a Samuel y le dice todo lo que hará el rey. Su rey se llevará a sus jóvenes y los pondrá a soldados, los pondrá a servicio de él. Su rey les pedirá impuestos. Su rey hará que ustedes tengan que pagarle parte de su rey. Su rey, hermano, mire, usted dice, no, es que servir a Dios es difícil. No sabe nada lo que es servir al diablo. Servir a Dios es difícil.
servir al diablo es peor, hermano. No, servir el evangelio es difícil. No estar en el evangelio es mucho peor. Dios le dice, ustedes me mandaron a mí, ok, van a tener un rey. Pero su rey lo que va a hacer, no los va a tratar como yo los trato. El mundo, mucha gente busca y que puedan haber hombres que los representen y hombres que... Pero no va a haber nadie que nos represente como nuestro rey. Aleluya. No hay hombre en esta tierra. No hay nadie en esta tierra que pueda defender nuestros derechos, que pueda abogar por nosotros como lo hace nuestro rey. Pero pastor, usted dijo que había que ir a votar. Por supuesto que hay que ir a votar. Pero tenga cuidado por quién vota. Pero tengamos cuidado. La respuesta no está en un hombre, no está en un ser humano. Está en el Dios que puede estar en ese ser humano. Está en aquel a quien servimos. En aquel a quien ponemos como rey en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Responde, atiende su petición, pero aclárales los inconvenientes. Hermano, usted dice, no, porque yo quiero vivir el evangelio a mi manera. Ok, pero va a tener tales inconvenientes. No, yo aquí nomás. Ok, sirva a Dios así. Ok, pastor, me voy de la iglesia. Ok, Dios le bendiga. Pero sepa, y no porque sea nuestra iglesia, la iglesia es de Dios. Pero estar lejos de Dios, hermano, quizás ni siquiera has experimentado lo que es no estar lejos de Dios. Por eso hay momentos en que Dios prueba el corazón y por eso muchos entran en este conflicto y empiezan a ser influenciados y viene la voz del pueblo y lo repiten y lo dicen. Mucha gente te visita, pero no te visita para edificarte, sino para contaminarte, para contaminar tu oído. Por eso decíamos, y el versículo de los primeros que pusimos, Corintios, ¿verdad? Que las malas conversaciones corrompen, que las malas conversaciones pueden afectar tu vida. ¿Cuánta gente se fue de la iglesia, no está en los caminos del Señor por lo que alguien le dijo, por lo que escuchó? No, pero que yo escuché. ¿Qué escuchaste? No, que los pastores aquí, que los pastores roban, que los pastores... Puede que hayan pastores ladrones, como hay pastores honrados, como hay pastores que sirven sin una paga, como hay hombres de Dios y mujeres de Dios que hermano, que ni siquiera el dinero que le puedan pagar va a pagar el valor de la obra que ellos hacen. Porque uno no hace esto por dinero, hermano. Uno no hace esto por dinero. Si fuera así, mejor nos dedicamos a los negocios, nos dedicamos a otra cosa. Pero no se hace, este trabajo no se hace por dinero. Este trabajo no se hace por ganancia. Sino primeramente se hace por amor a Dios, por amor a las almas, por amor a la iglesia. Y sabiendo que lo que uno hace, hermano, lo que uno pueda hacer, lo que uno pueda dar, por supuesto que va a tener una recompensa. Por supuesto que el obrero es digno de su salario, pero no lo hacemos por el salario. Sino Jesús llamó a aquellos que lo hacen, por eso lo llamó asalariados. ¿Me pagan por esto? Esto hago. No, hasta ahora no atiende el pastor. No, hasta ahora no trabajo. No, ya son las 10 de la noche, ya no contesto WhatsApp. Ya, hermano, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, a la hora que sea, muchas veces tenemos que estar y ahí estamos y estamos clamando. Y no lo hacemos nosotros por nosotros. Es la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que por su gracia podemos estar donde estamos. Pero a veces repetimos cosas, decimos cosas. El problema es que la rebelión del pueblo tiene una raíz en el mismo Satanás, porque él fue el primero que se rebeló en contra de Dios. La voz del pueblo no siempre es verdad. La voz del pueblo muchas veces va a querer llevarte en contra del mismo Señor. Si tú te rebelas contra una autoridad, la que sea, te estás rebelando en contra de Dios, porque toda autoridad, dice la palabra, fue puesta por Dios. Ahora, lo que hagan con esa autoridad van a tener que dar cuenta. Lo que hagamos con la autoridad que Dios nos ha entregado, tendremos que dar cuenta. Y a decir algo como, no la vamos a llevar así tan fácil. No, vamos a tener que dar cuenta. Sea bueno o sea malo. Hayamos cumplido o no hayamos cumplido. Y si lo hicimos bien, va a haber una frase que un día el Señor nos va a decir: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no lo hicimos bien, también va a haber una palabra de Dios. Va a haber un dar cuenta a Dios. Pero ten cuidado, hermano, en repetir, en hablar.
Si algo en tu corazón hay, háblalo con el pastor, háblalo con tu líder, háblalo con quien está ahí, pero no repitas la voz del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Me quedan algunos versículos más, con eso vamos a ir terminando. La voz del pueblo. Jesús divide la multitud. Jesús divide la multitud. Mire cuando Jesús habla, cuando el Señor, esta palabra, a algunos lo va a hacer, sí, amén, sí, pero a otros van a quedar, ¿por qué lo habrá dicho el pastor? ¿Qué estará pasando? ¿Has escuchado? Oye, ¿sabes tú algo? ¿Sabes lo? Hermano, hay gente que así, que te llama para preguntarte, oye, ¿supiste o no supiste? ¿Sabes la última? La voz del pueblo, la voz de la serpiente. Pero mire, Jesús divide la multitud. Juan 7, 12 al 13. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Hermano, la multitud, el pueblo. Cuando tú ya sabes que alguien habla a ti y te dice, oye, pero espérate, quiero decirte algo. Ya sabes que, pero ¿por qué? Dímelo bien así, hablando normal. No, pero es que no escuche nadie. Que nadie más sepa. Ya sabes que es la voz del pueblo repitiéndose. Es la voz del pueblo. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, escuche, unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Si tuviéramos que decir eso, ¿no? ¿Cuánta gente dice, no, sí, pastor, sí, bueno. Y otro, pero yo sé que algo ocultan, algo tiene que haber. Por supuesto que siempre va a haber algo, hermano, porque no somos perfectos. Si fuéramos perfectos ya estaríamos allá arriba en el cielo, pero todavía nos falta. Pero siempre, si usted quiere mirar al hombre, va a encontrar al hombre. Va a encontrar los defectos del hombre. Va a encontrar los pies de barro del hombre. Pero por eso no mira al hombre, sino que mira a Cristo. Sigamos leyendo. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decía, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ninguno hablaba, sino que todos en silencio, calladito. Sigamos. Va, yo tengo que cambiar. Entonces, todos hablaban ahí. Quiero ir ahora, versículo 38 al 43. Jesús se levanta a hablar en medio del último día de la fiesta y dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Estoy leyendo Juan 7, pero avanzamos ahora al verso 38 en adelante. Entonces, verso 40. Otra vez, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron esta palabra, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Siempre van a haber muchas voces. Algunos creerán, otros dudarán. Me acuerdo cuando vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y dice, y todos que estaban adentro fueron llenos, pero afuera habían unos que estaban maravillados, otros estaban confundidos y otros decían, estos están tomados, se habían bebido. Siempre van a haber muchas voces. Te pregunto, ¿cuál voz tú vas a repetir? ¿Vas a repetir lo que otros dicen? No, pero es que dicen, ¿pero quién lo dice? Pero unos creyeron. Cuando oyeron, verso 40, estas palabras, cuando oyeron estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de Jesús. Tú crees las palabras que salen de la boca del Señor. Y dijeron, verdaderamente este es el profeta. Bendito sea Dios. Verso 42, no ha dicho la Escritura, dicen otros, los que decían puede salir de Galilea, pero la Escritura dice que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén y la aldea de donde era David. Así que se suscitó una división. Me gustó esta versión porque dice, se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Aquí se raya la cancha. Aquí se raya la cancha. ¿De qué lado estarás? ¿Del lado de la multitud que dicen, no, pero es que dicen, no, pero es que, o del lado que yo creo, Él es el Mesías,
Yo creo en Dios. Pero que mira lo que dice, no importa, yo pongo mis ojos en Jesús. Yo creo en Él. De lo que dice es que los medios de comunicación, es que lo que dice, yo creo en lo que dice mi Dios. Yo creo lo que leo. Dice el apóstol Germán, ¿no? de Honduras. Yo creo lo que leo. Yo creo lo que dice la palabra. Pero es que mira Jesús, y salió, y tiempo atrás, recuerda, pero salió el Evangelio de Judas. Pero salió el libro de Judas, pero salió, ¿cómo se llama lo de Darth Brown, los libros de Darth Brown? Ángeles y Demonios. Pero no leíste el libro Ángeles y Demonios, hermano, es una novela. Yo tenía un compañero de universidad y que me decía, pero el Santo Grial, pero que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, pero que está... Digo, pero ¿dónde sale eso en la Biblia? No, en el libro, eso es una novela. Y una novela es algo ficticio, le decía yo. Pero la Biblia está comprobada, la Biblia está... Pero la gente muchas veces cree lo que escucha, ¿cierto? Lo que quiere escuchar. Crea lo que quiere escuchar. Ten cuidado, hermano. Y en este versículo le decía, se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Hoy día Jesús todavía sigue dividiendo al pueblo. Pero Jesús no viene a dividir. Claro que sí, viene a dividir. De hecho, Jesús dijo, ¿verdad? Yo vengo a hacer separación entre el Padre y su Hijo, entre un hijo y su hermano, entre su hermano y hermana. ¿Por qué? Porque unos van a creer, pero otros no van a creer. Y dice que aún ellos mismos los van a entregar. ¿Cuántos de nosotros, hermano, familia tuya, habla de ti porque tú eres cristiano? Habla de ti, pero mira al pastor. No sé, es pastor, pero no. Habla de ti, hermano. Tu familia. Los que tú un día estuviste ahí con ellos y ahora no, pero es que es cristiano. No, es que ahora tú no eres el mismo. ¿Cuánto le ha dicho, hermano? Usted que ahora se convirtió al Señor y dice, pero no, ya no es el mismo. No, si ahora es cristiano. Ni siquiera dicen cristiano, ¿por cierto? No, si ahora es canuto, dice. No, si ahora es canuto. No, si ahora no toma. Ahora no fuma, ¿verdad? Ahora no hace esto. Claro que no. Ahora, ¿cierto? Tenemos otra medicina. No voy a decir, iba a decir droga, no es droga, ¿cierto? Es una medicina mejor, que es el Espíritu Santo y es nuestro Señor Jesús. Entonces la gente estaba dividida. Unos creían, otros no creían. En el tiempo final dice el libro de Malaquías que el Señor hará división entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ten cuidado con oír repetir la voz del pueblo. Ten cuidado con que la voz del pueblo te contamine. Saúl escuchó lo que decían y eso no le agradó su corazón. Y eso sacó lo peor de él y empezó a perseguir quizás. Oye, pero no, que a mí me dijeron esto. No es que me dijeron esto otro. No. Mucha gente, hermano, incluso a lo mejor algún líder, a lo mejor un diácono. Los hermanos diáconos, que hemos hablado de hermanos diáconos. Dios bendiga a los hermanos diáconos. No, usted debería ser pastor, a lo mejor le han dicho. Y tú, sí, yo debería ser pastor. Ya. Sí, tú deberías ser pastor, sí. A veces pastor como que no. Usted podría ser pastor. Y eso, sí, yo debería ser pastor. ¿Cuánta gente no se ha ido, hermano, de iglesia? Iglesias se dividen, porque Jesús vino a dividir. ¿Pero cómo? Sí, vino a dividir los que hacen lo correcto y los que escuchan la voz del pueblo. Los que se dejan guiar por Dios y los que se dejan guiar por la gente. La misma gente que un día, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, Jesús iba entrando a Jerusalén y dice que todos gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hermano, dice la Biblia, y no puse ese versículo, pero si lo buscan ahí, pero dice que los niños cantaban. Los niños cantaban Hosana, Hosana, y la multitud igual. Pero esos mismos que gritaban ahí, ahora los adultos que gritaban y que decían, cierto, sálvanos, sálvanos, después estaban frente a la cruz. Después estaban frente, ¿verdad? Cuando Jesús lo arrestaron, crucifícale, frente a Pilato, crucifícalo. Crucifíquenle. Lo mismo que un día te van a aplaudir, mañana te pueden estar entregando a la cruz. Es por eso que ten cuidado con la voz del pueblo. La voz del pueblo. Para terminar, quiero ir, y yo decía 1 Corintios 10, lo leímos en delante porque todo lo que vivió Israel, todo lo que está en el Antiguo Testamento, es ejemplo también para nosotros. Y quiero que tengamos cuidado, y por eso veamos este capítulo, 1 Corintios 10, del 1 en adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, si bien le habla de Israel, también son nuestros padres, ¿cierto? Nuestros padres, al decir como patriarcas del Evangelio o de la iglesia, ¿cierto? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Quiero recalcar, hubiera puesto aquí en amarillo, ¿no? Todos.
O si estaría, diría, diga conmigo todos. Todos, ¿cierto? Todos. Importante, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es un misterio, ¿cierto? Algún día se nos va a revelar, pero ya lo vamos a hablar después. Pero de los más de ellos, verso 5, eran todos estuvieron ahí, todos comieron, todos, pero, siempre hay un pero, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo es posible que todos, hermano, todos comiendo, todos viviendo, todos estuvieron en lo mismo, pero no a todos, no en todos tuvo el mismo efecto, sino que de la mayoría, cuando dice de los más de ellos, se está diciendo de la mayoría, no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría siguió la voz del pueblo. Recuerde la rebelión del pueblo cuando mandaron a los 12, a los espías, eran 10 o 12 espías, y 10 hablaron mal, y esos 10 siguieron y influenciaron a todo el pueblo. Y todos querían devolverse y todo, pero habían dos, Josué y Caleb, que dijeron, vamos, nosotros podemos, pero la voz del pueblo se hizo imponer y tuvieron que volver atrás. Y de todos ellos, de los más de ellos, no se agradó el Señor. Verso 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos. Ahí está el verso que vimos. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y acá empieza. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué provocaron esta gente, como decía una versión, ¿verdad? La Biblia lo decía, esta gentuza que estaba en ellos. Dice que ellos codiciaron. Dice, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Escuche bien, hermano. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cómo es posible que dentro de la congregación de Israel, en ese tiempo estoy hablando, que tenían el pacto, que tenían ahí ya, ¿cierto?, el tabernáculo, se levantaban a comer, a beber y a jugar? Todos los días Dios les daba maná, en la noche Dios los protegía, ¿verdad? Una columna de fuego, ¿verdad? Era su calefactor. En el día tenían una columna de nube, ¿cierto?, que lo guardaba del calor, era un aire acondicionado. Pero de los más de ellos se levantaban a comer, dice, a beber, y se levantó a jugar el pueblo. Dice que unos fornicaron, no forniquéis como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo otra vez. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, esto a mí no me afecta, pastor. Pero cuando escuchaste algo ya te afectó. Por eso nuestro buen pastor Jesús, por eso nuestro Padre, que es nuestro pastor, dice que Él unge nuestra cabeza con aceite. Porque se ungía a la oveja, se derramaba un aceite especial que cuando venían moscas y se le metían por los oídos o por la nariz a la oveja, y eso, las larvas o los huevitos que decía, provocaban enfermedades. La oveja dejaba de huir cuando venían esas moscas. Y por eso se le echaba un aceite que era repelente para todas esas moscas. Que el Espíritu Santo venga ahora con una unción sobre tu cabeza, que no permita que la voz del pueblo, que esas moscas vengan y entren en tu oído y te contaminen. ¿Por qué, hermano, por qué te desanimaste? ¿Por qué te debilitaste? Porque alguien te dijo, no, que pastor no me llamó, no, que pastor no me visitó, no, es que los hermanos aquí, los hermanos allá, es que la iglesia esto, la iglesia esto otro. Hermano, no escuches la voz del pueblo. Ten cuidado de contaminarte, que no te contaminen tu oído, que el Espíritu Santo venga con una unción fresca. El que está ungido no murmura, el que está ungido no peca, el que está ungido no fornica como ellos, el que está ungido no levanta falsos dioses, el que está ungido no se convierte en un idólatra. Y no solamente idolatría de levantar un falso dios, sino que, recuerde, la otra vez hablamos sobre los amadores de sí mismos, los ególatras. Eso también es idolatría hacia el yo. Dios nos bendiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos dice el que está firme, entendamos el contexto, comprensión lectora, como diríamos acá, comprensión lectora. No dice el que está firme, dice el que piensa estar firme.
El que cree, no, si yo estoy bien, no pienses. Ten cuidado con pensar de que a ti no te afecta. Porque en un momento puede venir la voz del pueblo, este murmullo, porque no habla abiertamente, sino que repite. Oye, dicen esto. ¿Quién dice? No, es que a mí me dijeron, pero ¿quién te dijo? No, es que no te puedo decir. Entonces no me lo digas, porque esa es la voz del pueblo. Es una voz que se revela, es una voz que contamina, es una voz que corrompe, es una voz que te puede llevar a perderte. En este día tengamos cuidado, la voz del pueblo. No repitas lo que dice. Es que nosotros queremos un gobernante como el mundo lo tiene. Nosotros tenemos un modelo diferente. La iglesia no es democracia. La iglesia es teocracia. Ni siquiera nosotros gobernamos, sino que Dios es el que gobierna. Es Dios el que lleva el timón. Es Dios el que gobierna, el que manda. Y nosotros necesitamos, por supuesto, estar atentos a las instrucciones que Dios nos va dando. Cuando el Señor diga, cuando la nube se mueva, nos movemos. Cuando la nube se detiene, nos detenemos. Así funcionaba Israel en el desierto. Cuando la nube se movía, todo Israel debía levantarse. Se tocaba el shofar, ¿cierto? Y Israel debía avanzar. Cuando la nube se detenía, todos se detenían, porque no dependían de ellos, siempre dependían de Dios. En este día, que la voz del pueblo no te afecte, sino que tú escuches una voz, la más importante, la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo que se manifiesta, por supuesto, a través de la palabra, a través de la escritura, a través, ¿cierto?, de escuchar la voz de Dios en tu corazón. Quiero orar por esta palabra, Señor. Amén. Le invito a que ahí donde está, cierre sus ojitos. Comencemos a orar, a clamar en el nombre del Señor Padre. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, honrarte. Queremos darte gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que tomes control de nuestros oídos, de nuestra vida. Que nada, Señor, de lo que se diga, se hable, nos afecte. Sino que podamos, Señor, en este tiempo estar, Señor, con nuestro oído atento a tu voz. En el nombre de Jesús. Con nuestro oído atento a lo que tú dices, a lo que tú hablas. Que no seamos contaminados como el pueblo de Israel fue contaminado. Que no nos mezclemos, Señor. Que no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Que el mundo se convierta a Cristo. Que la iglesia sea afectando a nuestra sociedad. Que no venga una mezcla a nuestro oído. Que no escuchemos voces que nos desalienten, que nos desanimen. Que no creamos estar firmes si en realidad no lo estamos y podamos caer. Hoy encendemos alarma. Hoy ponemos guarda, Señor, en nuestro oído, en nuestra boca. Y pedimos, Dios, que nos ayudes a discernir cuando venga esa voz del pueblo, cuando venga esa voz de la serpiente, Señor, que es astuta, que con astucia quiere engañar, que con astucia quiere corromper. En el nombre de Jesús oro para que tú puedas fortalecer a cada hijo, cada hija, a cada hijo tuyo, Señor, a cada hermano y hermana que a lo mejor fue desalentado por un comentario, por una murmuración, por algo que le dijeron, Señor, y fue afectado su oído. En el nombre de Jesús, sé tú en esta hora levantando, sé tú en esta hora, Señor, fortaleciendo. Soltamos toda palabra, Señor, que no es buena, toda influencia, Señor, que no es tuya, sea cortada en el nombre de Jesús. Toda mezcla salga de nuestro corazón. Toda mezcla salga de nuestros oídos. Toda amistad con el mundo, Señor, salga de nosotros. Y nosotros podamos afectar a otros. Podamos influir en otros de manera positiva, de bendición. Que podamos nosotros, Señor, llevar la semilla de la palabra y que no hayan semillas equivocadas que se siembren en nosotros. En el nombre de Jesús, todo lo que merma la unción, todo lo que nos quita tu unción, todo lo que nos quita, Señor, el ser llenos de ti en esta hora, fuera de nuestro oído, fuera de nuestro corazón. Tomamos el ejemplo de Israel. Todas estas cosas que a ellos le pasaron son ejemplos para que nosotros no vivamos lo mismo, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, socórrenos, Espíritu Santo,
para que nuestra debilidad, para que en el momento en que esté el enemigo queriendo cegarnos, Señor, tú saques toda mala influencia en el nombre de Jesús. Toda relación equivocada se corte, toda conexión equivocada sea cortándose para que nos podamos conectar correctamente contigo, Señor. Gracias te damos. Gracias por esta palabra, Dios. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que ha estado escuchando, que sea en esta hora animado, fortalecido. Tu iglesia, Señor, sea animada en esta hora porque tú estás con nosotros. Porque en ti tenemos victoria. Contigo vamos a llegar a esa tierra que fluye leche y miel.